Yo no soy de los que creen en cosas raras, ni en fantasmas, ni en maldiciones. Soy de los que piensan que la mayoría de esas historias son inventadas o exageradas. Pero lo que viví una noche en Bogotá, todavía no lo puedo explicar. Era un miércoles. Me acuerdo bien porque ese día había tenido un turno larguísimo en el trabajo. Salí pasadas las 2:00 am de la madrugada. Quería conseguir transporte, estaba súper cansado. Caminé 3 cuadras y vi la estación de Transmilenio de Palo Quemao. Cuando llegué a la estación estaba vacía. Solo un vigilante a lo lejos, y ahí fue cuando lo vi. En la pantalla electrónica apareció una ruta que nunca había visto. G66. No decía para dónde iba, ni cuántas estaciones tenía. Solo G66 Servicio Expreso. Era un bus morado, me pareció extraño. Se detuvo frente a mí y abrió las puertas con ese sonido neumático característico. Me acerqué sin pensarlo mucho y entré. El interior estaba impecable, reluciente, pero vacío, totalmente vacío. Pensé, bueno, seguro es porque ya es tarde. Me fui caminando por el pasillo y me senté en una silla junto a la ventana. El conductor estaba ahí, claro, callado, sin siquiera voltear a mirar. Yo no le di importancia, estaba cansado. Me acomodé, me puse los audífonos de nuevo, cerré los ojos y me dejé llevar por el movimiento del bus. Pero después de un rato me di cuenta de que algo no estaba bien. No había escuchado los anuncios de las estaciones. No veía gente subirse en ninguna parada. Cuando abrí los ojos y miré por la ventana, el paisaje era distinto, no era la Bogotá que yo conocía. Las calles se veían más oscuras de lo normal. Las estaciones estaban apagadas. No había carros en los carriles mixtos, ni vendedores, ni vigilantes, nada. Era como si el bus estuviera atravesando una ciudad fantasma. Me saqué los audífonos. El silencio era brutal. No se escuchaba ni el motor del bus. Solo un zumbido lejano como de electricidad o de vacío. Me dio un escalofrío. Saqué el celular para revisar el mapa. Sin señal, sin datos, sin ubicación. Era como si estuviera completamente desconectado del mundo. Me empezó a invadir una sensación de ansiedad. Y no por paranoia, sino porque mi cuerpo sabía que algo no cuadraba. Mi respiración se volvió pesada. Me sudaban las manos y esa sensación de estar atrapado se intensificaba. Pero aún me aferraba a la idea de que esto tenía alguna explicación lógica. Tal vez estaba soñando, tal vez era una ruta especial, tal vez me había quedado dormido, algo. Pero cuando miré por la ventana otra vez, ya ni siquiera estábamos en una avenida reconocible. Ya no había calles ni edificios normales, solo paredes de concreto gris, grafitis viejos, algunos postes doblados y estructuras oxidadas, como si el bus estuviera pasando por una Bogotá abandonada desde hace años. El paisaje parecía estático, como si no avanzáramos, como si el bus estuviera dando vueltas en el mismo lugar una y otra vez. Me paré con decisión, caminé de nuevo hasta las puertas. Presioné el botón rojo para solicitar la parada, pero no se encendió la luz. Intenté otra vez, nada, grité. «Pare aquí, necesito bajarme». Nadie respondió. Golpeé las puertas con fuerza, pero ni siquiera se movieron. Era como si no existiera salida, como si yo ya no tuviera opción. Entonces miré hacia atrás, y juro que por un segundo vi a alguien sentado en la última silla del bus. Alguien que no estaba ahí cuando subí, y ya no había nadie. Me regresé despacio a mi asiento. En ese momento, ya no pensaba en la lógica, ya no me decía a mí mismo que todo estaba bien. Sabía que algo raro estaba pasando, algo que no podía controlar. Me sentía pequeño, como un pasajero sin destino. Decidí grabar un video con mi celular, pensando que si algo me pasaba, al menos quedaría registro. Pero cuando abrí la cámara, no funcionaba. Se abría y se cerraba sola. El celular empezó a vibrar sin motivo. Pantalla negra, luego blanca, luego todo se apagó. Ya no tenía ni tiempo, ni ubicación, ni contacto con nadie. Solo estaba yo y ese maldito bus. Volví a mirar al conductor. No se movía, manejaba como si estuviera en trance, como si no existiera. Yo no sabía si era humano o solo una especie de guía para llevarnos a donde nadie quiere ir. En un momento, el bus se detuvo. No fue una parada común. No había estación, no había estructura, solo un espacio abierto, oscuro, como un descampado a la mitad de la nada. Las puertas se abrieron con ese silbido característico, pero nadie subió, nadie bajó. Solo escuché una voz muy tenue, apenas audible. «Aquí no se regresa». No sé si la escuché afuera o si estaba dentro de mi cabeza, pero la escuché claro. Quise correr, bajar, lanzarme a lo que fuera, pero algo me paralizó.
Algo me decía que si me bajaba ahí, nunca volvería a casa. El bus seguía su ruta, si es que eso era una ruta. De pronto, se detuvo otra vez, pero esta vez fue distinto. Las luces internas comenzaron a parpadear, y el aire dentro del bus se sentía más pesado, como si estuviéramos en un túnel sin oxígeno. Me puse de pie y me acerqué a las puertas que se abrieron lentamente, sin hacer ruido. Lo que vi afuera no era Bogotá, era una especie de zona industrial abandonada. Un paisaje de ruina, como si estuviéramos en una ciudad que fue olvidada hace décadas. Y el silencio era total, pero no un silencio normal, sino uno que te lastima los oídos, que te mete en la cabeza y te hace pensar cosas raras. El conductor por fin habló. No me miró, no se volteó, solo dijo: aquí te bajas. Me quedé quieto. No, yo no bajo acá, respondí con voz temblorosa. Y él repitió más fuerte: aquí te bajas. Las luces del bus parpadearon otra vez, y algo dentro de mí me obligó a avanzar, como si ya no tuviera opción. Di el primer paso fuera del bus. El piso crujía como grava vieja. Avancé unos metros, y cuando volteé a mirar, el bus ya no estaba. Se había desvanecido. No se escuchó irse. Simplemente desapareció. Y ahí estaba yo, solo, en medio de esa nada. Empecé a caminar sin dirección, hasta que lo vi. Era el mismo hombre de antes, el que había visto parado en la estación mientras estaba dentro del bus. Alto, con traje negro, completamente quieto. Pero esta vez estaba más cerca. Lo tenía a unos metros. No se movía, solo me miraba, aunque no tenía rostro. Me congelé, intenté hablar, pero no me salía la voz. Detrás de él había una puerta oxidada con luz roja tenue saliendo desde adentro. No sé por qué, pero supe que si cruzaba esa puerta no habría vuelta atrás. Y fue ahí cuando decidí correr. Corrí sin mirar atrás. Corrí como nunca antes en mi vida. Entre hierros, polvo, entre gritos que no eran míos. Sentía que algo venía detrás, que cada paso que daba era una oportunidad menos para volver. Tropecé, caí, me raspé las manos, pero me levanté. Seguí corriendo hasta que la vista se volvió blanca. Cuando desperté, estaba en una banca, en San Mateo. El sol apenas salía y había gente caminando como si nada, como si fuera una mañana más. Tenía los brazos sucios, las rodillas rotas, el celular completamente descargado. Les conté a mis amigos, a mi familia, incluso a un vigilante de estación. Dijeron que tal vez me drogaron, que tuve una alucinación, que fue un sueño lúcido, pero yo sé lo que viví. Y desde entonces, cada vez que estoy en una estación solo por la noche, no dejo de mirar la pantalla electrónica, porque dicen que el G66 solo aparece cuando alguien lo necesita, cuando estás demasiado cansado, demasiado solo, demasiado perdido. Y si alguna vez lo ves aparecer frente a ti, hazte un favor, no te subas.